¿Cómo está, pueblo de Dios? Gloria al Señor. Bueno es estar en la casa del Señor, poder experimentar de su bendición, de su gracia. Cada vez que nos acercamos a este lugar, nos acercamos como que nos acercamos más a nuestro lugar, donde estaremos por la eternidad. Cada vez que experimentamos el estar en la casa de Dios y poder sentir su presencia, más anhelamos estar en nuestra morada eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Ya que está así como está de pie, ¿por qué no abre su Biblia? Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor en esta tarde, en Mateo capítulo 8, y vamos a meditar en unos cuantos versículos y vamos a buscar aprender algún consejo de parte de Dios para nuestra vida en relación a lo que es la fe y la gracia en el pueblo de Dios. Y no voy a estar enseñando acerca de la forma doctrinal de lo que es la fe y la gracia, sino más que nada su forma activa, su forma funcional en la iglesia, en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ir a estos versículos, del versículo 23 al 27 del capítulo número 8 del Evangelio según San Mateo, una escritura, un pasaje muy común, muy visitado por cada uno de nosotros, pero hoy vamos a buscar aprender algo que mientras leía este versículo y miraba algo que me llamaba mucho la atención y escogía para hoy aprender en esta tarde. Amén. Ya lo tiene, Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Preciosa palabra, ¿verdad? Bonita victoria, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado, te damos gracias, Señor, oh Dios de la gloria, por tu palabra, Señor, oh Dios, que es bendita, Señor, que es espíritu, Señor, oh Dios, y que es el elemento, Señor, oh Dios, que utilizas, Padre amado, para limpiarnos, para instruirnos cada día, conducirnos, oh Dios amado, en verdad y en justicia, Señor. A través, Señor, de ella, nuestra fe crece, Señor, nuestra fe aumenta, Señor, cuando prestamos atención a ella, oh Dios amado. En esta tarde rogamos, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, el que todo lo revela, todo lo conoce, Señor, y el que en todo nos instruye, que en esta hora, Señor, oh Dios, nos ayude para poder, Señor, ministrar tu palabra, tanto como para poder, Señor, atender a ella. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Una preciosa historia en la palabra del Señor, muy frecuentada, acerca de los discípulos que van con Jesús, deciden subir a la barca, ¿verdad?, y atravesar el mar. Pero dice la palabra del Señor que estado ya mediados en el mar, se levantó una gran tempestad, parecía que iba a inundar, parecía que iba a desbaratar la barca. Pero nos enseña la palabra del Señor que justo en esa barca iba Jesús, pero lo miramos a Jesús en una manera poco común, ¿verdad? Incluso para nosotros poco razonable, ¿verdad? Poder considerar el cuadro, ¿verdad?, que tenemos delante de nosotros, un barco moviéndose, sacudiéndose por la tempestad del mar, por las olas y los fuertes vientos que se levantaron en contra de esa barca, esa navegación. Poder considerar que nuestro Señor dentro, ¿verdad?, durmiendo. Él estaba durmiendo, Él estaba descansando, Él estaba despreocupado por causa de la situación, por causa de las circunstancias que estaban fuera de la barca. Él no estaba preocupado. Obviamente aprendemos, ¿verdad?, del otro lado del cuadro, ¿verdad?, los tripulantes que iban juntamente con Él, todo lo contrario, ¿verdad? Están ellos entrando en pánico, están atemorizados,
al tal punto, ¿verdad?, que bajan, ¿verdad?, y le hablan al Señor y lo despiertan, ¿verdad? Imagino que alguno llegó y le habla y le tuvo que hablar fuerte, le dijo: Señor, Señor, mira la situación, ayúdanos que nos vamos a ahogar, dicen otras versiones, ayúdanos que vamos a perecer, nos vamos a ahogar, nos vamos a inundar aquí en esta situación. Y la palabra del Señor nos enseña algo muy curioso, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces lo hemos usado tal vez, y hemos escuchado muchas predicaciones y temas, usando, ¿verdad?, estos versículos donde nuestro Señor Jesucristo le habla, se dirige a sus discípulos y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Y nosotros muchas veces usamos eso, ¿verdad?, para estimular y verdaderamente a mover y sacudir, ¿verdad?, al pueblo de Dios, ¿verdad?, a crecer en la fe, a que aumenten su fe, que se edifiquen en la fe y que tengan más confianza en Dios. Y saben que había una cosa muy particular, que mientras yo meditaba en todo esto, miraba la condición de ellos y miraba, bueno, ellos, incluso el Señor Jesucristo les dice hombres de poca fe, pero eso no lo detuvo al Señor para poder hacer, poder obrar y poderlos salvar, poderlos rescatar de la situación en que estaban. Se dirige a ellos solamente, ¿verdad?, y les aclara y les deja entender, ¿verdad?, su condición, su manera, el tamaño que era su fe. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y leemos acerca de los evangelios y podemos leer un poco y estudiar un poco acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que su encuentro fue con personas de diferentes clases de fe o diferentes tamaños en su fe. Aprendemos a través de la palabra del Señor que Jesucristo en sus 3 años de ministerio, que nosotros, lo cual nosotros podemos tal vez conocer a través de los evangelios, lo cual, ¿verdad?, creo, ¿verdad?, incluso la palabra del Señor nos enseña que lo que está escrito no es precisamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en sus 3 años de ministerio, porque tendríamos nosotros conocimiento, ¿verdad?, de que en 3 años nuestro Señor Jesucristo, todos los 3 años Él ministraba día con día y muchas veces largas horas ministrando y haciendo tantas cosas. Pero si Dios no nos lo quiso revelar, no es que Dios no nos da a conocer lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo es lo suficiente, es lo que nosotros necesitamos para poder ser salvos, para poder conocer a Dios. Pero esta es una de las cosas que yo podía identificar a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él se encontró muchas veces con personas con diferentes niveles de fe, si me permite decirlo así. ¿Cuántos recuerdan en la palabra del Señor en aquella ocasión cuando algunos incluso sorprendieron a nuestro Señor Jesucristo en la fe que tenían? Recuerdan en Marcos capítulo 8, versículos 5 al 13, cuando aquel centurión viene a nuestro Señor Jesucristo y se le acerca y pidiéndole que sane a su siervo. Y recuerdo que, recuerda la historia, y muchas veces hemos leído esa historia cuando nuestro Señor Jesucristo le contesta a aquel hombre, ¿verdad? Dice: ¿sabes qué? Ok, vamos a tu casa, le dice el Señor, ¿verdad? Narrando solamente, ¿verdad?, la historia. Le dice nuestro Señor Jesucristo: vayamos a tu casa. Y aquel hombre, ¿verdad?, centurión, ¿verdad?, a cargo de personal, ¿verdad?, del ejército, le dice: Señor, no necesitas ir a mi casa, no necesitas ir, solamente di la palabra, porque yo sé lo que es esto. Y le dice: porque yo soy hombre de autoridad también, y le digo a uno de mis siervos: ven, y él viene, y a otro le digo que vaya, y va, a otro le digo que haga, y hace. Entonces le dice: Señor, si tú tan solo puedes dar la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Y dice la palabra del Señor que la fe de aquel centurión, la fe de aquel hombre, sorprendió a Jesús y dijo, tal punto que dijo: verdaderamente este hombre tiene una grande fe. Pero aprendemos también en la palabra del Señor que algunos, incluso que se encontraron con nuestro Señor Jesucristo, algunos de ellos pudieron reconocer que necesitaban ayuda en su fe. Recuerdan en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante, cuando Jesús sana a aquel muchacho endemoniado. Recuerden que los discípulos habían intentado reprender a aquel espíritu que estaba en aquel muchacho, que lo atormentaba, lo echaba al fuego y donde quiera que estaba caía, no importando dónde estaba.
Y su padre preocupado por su hijo, ¿verdad? Viene Jesús y recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo a este hombre que le dice, hombre, yo te digo una cosa, si crees, dice, para el que cree todo es posible. Y la respuesta de aquel hombre, si usted gusta leer después la historia en eso, está en Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Y la respuesta de aquel hombre es cuando Jesucristo le dice, al que creyere todo le es posible. La respuesta de aquel hombre le dice, Señor, yo creo, pero como consiguiente dice, ayuda a mi incredulidad. Lo cual la verdad verdaderamente me detenía un poco y decía yo, ¿qué es lo que tiene? ¿Cree o no cree? Porque le dice, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesucristo también se encuentra con esta clase de personas que muchas veces reconocían, ¿verdad?, que necesitaban ayuda en su fe. Tal vez al ver la condición, porque incluso Jesucristo le pregunta a aquel hombre, le dice, ¿cuánto tiempo hace que tu hijo está en esta condición? Le contesta el padre, desde que está joven, desde que está muchacho, desde que está niño, ha estado batallando con esta condición. Obviamente, ¿verdad? Tenía un propósito, tenía un plan en todas estas cosas, pero aquel hombre, ¿verdad?, reconoce que él necesitaba ayuda en su fe. Muchas veces incluso encontramos en la palabra del Señor, en la Escritura, hombres que incluso reconocieron, ¿verdad?, que solamente recibieron lo que fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo en algún determinado favor. ¿Cuántos recuerdan la historia en Juan capítulo 5, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sana a aquel hombre que está en el estanque de Betesda? Estando él en uno de los pórticos donde esperaba el movimiento del agua para poder entrar, y dice la palabra del Señor que cuando nuestro Señor Jesucristo se le acerca y le pregunta y le dice, hombre, ¿quieres ser sano? Y él le da todo un discurso, ¿verdad?, toda una explicación de por qué es que hasta ese día todavía no ha podido ser sanado. Y le dice, Señor, yo sí quiero, pero no me es posible. Dice, porque cuando el ángel mueve el agua, dice, otro me gana. Siempre hay alguien más cercano que yo. Ya cuando yo entro ya ha sido demasiado tarde, o no puedo yo entrar, no hay quien me ayude. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que incluso Cristo se encontró muchas veces con clases de personas así, que solamente recibieron de su gracia. Recuerden que la palabra del Señor nos enseña, si usted lee esa historia, aquel hombre no tiene nada que ver con la fe. Simplemente Jesucristo se le acerca y le ofrece de su gracia, le ofrece de su favor, porque incluso la palabra del Señor nos dice que después de que Cristo le aclara y le dice, hombre, levántate, sé sano. Dice la palabra del Señor que aquel hombre se levantó y se fue gozoso, tomó su lecho, tal y como le dijo Jesús, y se fue a su casa. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando le preguntaron y le decían, ¿quién fue el que te sanó? Y dice la palabra de Dios que la respuesta de él es, yo no sé quién fue. Él ni siquiera sabía quién era aquel que lo había sanado, no conocía a Jesús. Mucho menos, ¿verdad? Pudieron preguntarle, ¿sabes qué? ¿Tuviste fe? ¿Qué fue lo que te salvó? ¿Qué fue lo que te sanó? Perdón, ¿qué fue lo que te restauró? Él no sabía ni siquiera quién era el que lo había restaurado en aquella ocasión. Entonces, a través de la palabra del Señor nos encontramos con estas clases de personas que nuestro Señor Jesucristo tuvo encuentro con ellos. Algunos de ellos, como le dije, a su fe les sorprendió a nuestro Señor en la manera en cómo creyeron en una fe firme, en una fe estable. Pero también hubo aquellas personas que incluso reconocieron que necesitaban ayuda en su fe. Tal vez su fe no era tan grande o lo suficientemente como para poder solucionar aquello, poder ellos mismos declararlo, tal vez, como muchas veces decimos. Pero también encontramos a las personas que incluso no había fe en ellos, simplemente la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el favor de nuestro Señor Jesucristo les extendió el milagro. Entonces, meditando acerca de la historia que nosotros acabamos de leer, vemos a estos hombres verdaderamente aterrorizados ante la tempestad, ante la situación, pero meditaba algo y miraba que eso no detuvo a nuestro Señor en no librarlos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado ante situaciones así? ¿Cuántas veces no hemos estado ante situaciones, dificultades que verdaderamente van mucho más allá de lo que nosotros consideramos algo que nosotros podamos solucionar o podamos resolver?
Muchas veces incluso hemos escuchado, muchas veces a través de la palabra del Señor, predicar acerca del tema de la fe. Y muchas veces nosotros podemos irnos incluso tal vez un poco cabizbajos, considerando que nuestra fe no es lo mismo que otras personas. Conocemos personas que tienen una grande fe para poder declarar algo, para poder creer algo. Y nosotros cuando hablan acerca de la fe, consideramos nosotros mismos, y tal vez nosotros somos de la misma clase que este hombre, y le decimos: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame, Señor, en mi fe. Pero aún así podemos ver la fidelidad de Dios, que aún en nuestra condición y tal vez en nuestra poca fe, Dios siempre ha estado vigente, Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Tal vez nosotros podamos considerarnos que tal vez no somos de esa clase de fe, ¿verdad? De aquellos hombres, ¿verdad? Que hay incluso en el servicio, en la obra del Señor, que pueden declarar algo, que pueden orar por alguien o hacer algo, y Dios los usa en grande manera. Tal vez no seamos de esa clase, pero lo que sí aprendemos a través de la palabra del Señor es que la fe es necesaria para quienes se acercan a Dios. Que debemos de tener nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, debemos de tener una medida de fe. Es lo que nos enseña la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios tiene que tener un nivel de fe para poderse acercar al Señor, y tiene que creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces todos nosotros, cuando hablamos de medida de fe, todos al acercarnos a Dios, todos tenemos que tener un nivel de fe. Ahora, cuando hablo acerca de nivel de fe, nos enseña la palabra del Señor, que es algo, ¿verdad? Dice: todo el que acerca a Dios tiene que tener un nivel de fe. Fe que Él existe y fe que Él recompensa a los que le buscan. Ahora, hay diferentes niveles de fe. Si me permite ponerlo en esta manera, hay diferentes niveles o diferentes clases de fe. Hay una fe que es la fe que salva. Hay una fe que es una fe que todos tenemos en común aquí. Todos vinimos a Cristo, todos le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, con esa fe de salvación, creyendo que Él era el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, que Él fue a la cruz del Calvario y que Él murió en nuestro lugar. Esa fe es una fe común entre todo el pueblo de Dios. Es una fe entre todos aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es una fe que todos tenemos en común. Todo aquello que nos hemos acercado al Señor, tenemos esa fe, que es la fe salvadora, la fe para que ser salvados a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, la palabra del Señor también nos enseña que hay una fe que es para edificar la iglesia, que es una fe en la cual la iglesia es edificada, lo cual es un don de parte del Espíritu Santo de Dios dado a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Y no todos poseemos esa clase de fe, no todos tenemos ese don. Es por eso que vemos la diferencia en la fe de unos y la diferencia en la fe de otros. Pero la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo de Dios da a cada uno como Él quiere. Él dispensa el don de la fe a cada uno como Él quiere. Y hay personas que tienen una gran fe para poder hacer grandes cosas para la obra del Señor. Hay personas que Dios las usa en grande manera, manifestando ese don del Espíritu Santo de Dios en sus vidas para poder declarar, para poder decretar y para poder creer en grandes cosas, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea instruida en la voluntad del Señor. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de diferentes niveles de fe o diferentes clases de fe, la fe que nosotros más común tenemos es esa fe que salva. Todos tenemos esa fe, todos tenemos ese nivel de fe. Ahora, cuando nosotros meditamos en la situación de estos hombres, en esta tempestad, hay una fe que ellos todos tenían. Tal vez ninguno de ellos tuvo, ¿verdad? Tal vez como aquel Elías, ¿verdad? Que oró y hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, consumiera el sacrificio de aquel, ¿verdad? Tal vez entre ellos no había alguno que fuera dicho: ¿saben qué? Ahorita tengo una fe que voy a orar, o vamos a orar en esa fe donde ahorita la tempestad se va a calmar, vamos a orar. Pero había una fe en común en ellos que los llevó a ir a despertar a aquel que puede hacerlo.
Había una fe en común, que tal vez en ellos no había esa fe, pero ellos tenían la confianza que hay uno que lo puede hacer cuando ellos no pueden. Y eso es la fe, ¿verdad? Que lo cual nos enseña muchas veces la palabra del Señor, que hay entre la iglesia, hay entre el pueblo de Dios. Hay esa fe que es en común, en que cuando tal vez en nosotros no hay esa fe como un don del Espíritu Santo de Dios, una fe, si me permite decirlo, sobresaliente, pero tenemos una convicción, tenemos una seguridad, una confianza en aquel que lo puede hacer. Y esto es algo que todos tenemos en común. La palabra del Señor nos enseña y nos estimula incluso a todos a crecer en la fe. A que nosotros hemos de edificarnos en la fe. ¿Cómo nosotros edificamos nuestra vida en la fe? Obviamente con las relaciones con nuestro Dios, a través de su palabra. Y obviamente la palabra del Señor nos enseña que el oír constantemente la palabra del Señor viene y produce en nosotros una fe. Y creo yo, hermano, que esto es producto de lo que esto nos enseña, que entre más nosotros conocemos a Dios, nuestra fe mucho más crece. Porque conocer a Dios, hermano, es confiar en Él. Conocer verdaderamente, hermano, conocer sus atributos, conocer quién es Dios, es verdaderamente confiar en Él, hermano, sin dudar en ninguna manera. Cuando leemos a través de la palabra del Señor, hermano, que del principio creó Dios los cielos y la tierra, de la nada, hermano, hizo la tierra, el mundo, todas las cosas que hoy podemos ver. Cuando aprendemos a través de la palabra del Señor, hermano, que Él sostiene todas las cosas con vida, podemos ver la naturaleza, que testifican que hay un Dios grande. Cuando nosotros, hermano, conocemos a este Dios que ha creado todas las cosas, hermano, nuestra fe obviamente crece y nuestra confianza en Él se afirma y se establece. Entonces la palabra del Señor siempre nos estimula, hermano, a que nosotros hemos de crecer en la fe, obviamente, para poder llegar, hermano, tal vez al nivel, ¿verdad? Que Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos enseña en la palabra del Señor, es llegar a tener este nivel de fe, de que tengamos la seguridad de recibir lo que esperamos. Tener esa convicción, esa seguridad, hermano, que cuando le pedimos al Señor algo, podamos tener esa fe, hermano, que lo hemos de recibir. Como segundo nos enseña en eso, nos enseña la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos enseña que hemos de tener una fe que nos convence, que tenemos una seguridad de aquello que aunque aún no lo podemos ver, pero lo estamos nosotros sumamente convencidos, aunque no lo tenemos delante de nosotros, lo podemos declarar, y esta es una fe totalmente genuina, hermano, en Dios. Siempre, hermano, entonces la palabra del Señor nos está estimulando a que nosotros debemos, hermano, de crecer en la fe, pero sí tenemos, hermano, nosotros que identificarnos, hermano, en la medida de nuestra fe. Nunca tenemos nosotros, hermano, que desalentarnos nosotros, tal vez porque nuestra fe no es la misma que otra persona. No, hermano, no tenemos tal vez la misma fe, pero lo que sí tenemos es una confianza mutua en un mismo Dios. Muchas veces, hermano, yo recuerdo haberme sentido muchas veces mal, sentirme un poco defraudado conmigo mismo, a veces al escuchar, hermano, estas administraciones acerca de la fe y de estos grandes hombres que han hecho tantas cosas, escuchar testimonios y tantas estas cosas. Y yo a veces, hermano, me sentía un poco defraudado y decía, Señor, ayúdame, porque es que yo no puedo hacer esto. Pero esto, hermano, lo aprendemos a través de la palabra del Señor, lo que hemos estado estudiando, hermano, me ayudaba en grande manera para poder comprender esto. Hermano, que como lo decía en el principio, hay una fe, hermano, que es en común en todos. Y es el creer en Dios, una fe que salva, una confianza en Dios para poder ser librado, para poder ser rescatado, para mantenernos, hermanos, firmes, hermanos, en el camino de Dios. Pero hay una fe, hermano, que viene como un don, como un regalo, hermano, de parte del Espíritu Santo de Dios, para impartirlo, hermano, en la iglesia como Él quiere, para que haya personas, hermano, que sobresalen, hermano, en esa convicción, en esa manera, hermano, de ser y en esa seguridad que tienen, hermano, en las cosas. Esto no es motivo, hermano, para nosotros muchas veces sentirnos menos cuando nosotros vemos, hermano, personas usadas, hermano, que oran, hermano, por los enfermos son sanados, que reprenden alguna cosa o declaran una cosa y sucede. Yo digo, wow, gloria al Señor que hay esta clase de personas, hermano, en la iglesia, que el Señor, hermano, ha puesto esta clase de personas con esa fe en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo.
Y esto, hermano, me ayudaba y me ayudaba a mí a entender, y ojalá le ayude, hermano, también a usted a entender. Si tal vez usted se ha sentido así muchas veces cuando escuchamos, hermano, la predicación acerca de la fe y nos vamos un poco cabizbajos y decimos, pero es que yo nunca he podido experimentar alguna cosa sobrenatural, no he podido experimentar algún milagro, alguna cosa. Pero tenemos, hermano, la experiencia de que muchas veces nosotros nos sentimos como estos hombres bajo la tempestad. Sentimos nuestra fe, hermano, tal vez decir, bueno, para yo poder confiar en que voy a orar, lo voy a decretar, no va a suceder, pero sí tenemos, hermano, una fe que nos ayuda a acercarnos a aquel que lo puede hacer. Una fe, hermano, que nos lleva a acercarnos a aquel que lo puede hacer y decirle, Señor, ayúdame. O tal vez como aquel hombre, hermano, que tenía su hijo, hermano, en esa condición, hermano, por muchos años, le dice al Señor, Señor, yo creo, pero yo necesito que tú me ayudes en mi fe. Hermano, muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, hermano, estamos en una etapa de crecimiento en nuestra fe y no tenemos por qué sentirnos, hermano, menos, porque, hermano, el proceso de nuestra vida, Dios está tratando con nosotros. Nuestra fe va cada vez, hermano, aumentando, nuestra fe va cada vez creciendo, pero no es motivo de sentirnos menos, hermano, por aquellos hombres, o aquellas mujeres, aquellas personas que Dios usa, hermano, habiéndoles dado una gran medida de fe. Sino más bien, hermano, gozarnos y deleitarnos, hermano, en que Dios, hermano, ha puesto estas clases de personas en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. Podemos tener, hermano, esta fe común todos, en que tenemos un mismo Dios. Que tal vez aunque mi fe, hermano, no sea algo, hermano, tan grande, pero puedo acercarme a Él y Él siempre me escucha. Puedo venir a Él, hermano, cuando yo me siento que yo no sé cómo le voy a hacer, hermano, y esto sucede muchas veces en mi vida. Reconozco muchas veces, hermano, ante muchas situaciones, yo no sé cómo le voy a hacer, Señor. Yo no lo puedo hacer, yo no sé cómo esto va a suceder. Vengo a Él. Tal vez como el rey Ezequías en aquella ocasión, hermano, cuando aquel ejército tan numeroso se había levantado en contra de ellos. Y dice la palabra del Señor que él declaró ayuno, declaró que clamor delante del pueblo de Dios, y viene y hace una oración, hermano, tan preciosa delante del Señor, y hace una declaración, hermano, tan sincera, y le dice, Señor, yo no sé cómo le vamos a hacer. Está un ejército tan numeroso delante de nosotros, y le dice, Señor, pero tú eres Dios. Tú sí lo puedes hacer. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos acerca de esta medida de fe en nuestra vida, hermano, gloria al Señor. Tenemos una fe, hermano, que nos lleva a la salvación. Una fe que nos conduce, hermano, a ir a aquel que lo puede hacer. Tal vez nosotros, hermano, si me entiende, cuando le hablo, hermano, acerca de esa fe, hermano, que muchas personas reciben como un don del Espíritu Santo de Dios, hermano, para ser usado, para hacer tantas cosas, hermano, sobrenaturales, sorprendentes, hermano, en la obra del Señor, hermano, gloria sea a Dios. Pero, hermano, hay una cosa que nosotros tenemos siempre que considerar, hermano, que hay personas que tienen esta medida de fe del pueblo de Dios, pero hemos de gozarnos, hermano, que tenemos una fe en común, que es, hermano, que Él puede salvarnos y rescatarnos, tal como lo hizo con estos hombres en la tempestad. Podemos, hermano, gloriarnos, gozarnos en la misma manera que estos hombres, hermano, entraron tal vez en un momento de pánico, pero hicieron lo que era sabio, dijeron, ¿saben qué? Hay que ir a aquel que puede ayudarnos. Hay que ir a aquel que tiene el poder para poder solucionar esta situación. No, hermano, yo prefiero, hermano, confiar en Dios 1000 veces, hermano, que ni confiar en la fe que hay en mí. Tiene que haber una medida de fe en nosotros, sí, hermano, pero prefiero 1000 veces, hermano, confiar en la provisión de Dios que poderme parar, hermano, en lo que pueda hacer mi fe. Porque yo sé que, hermano, mi fe puede fallar, pero yo sé que aquel, hermano, que el cual nos ha llamado, aquel que nos amó en tal manera, hermano, para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Todo aquello, hermano, que yo pueda considerar, hermano, sumamente difícil, hermano. Y muchas veces es la preocupación nuestra, hermano. Es lo que nos agobia muchas veces, que vemos las circunstancias, vemos la situación, hermano. Y decimos muchas veces, nosotros quisiera poder tener esa fe para poder creer y poder hacer esto y poder decretar ello y poder reprender esto y poder reprender lo otro.
hermano, yo pienso que a través de estas personas, de esta historia que acabamos de leer, hermano, aprendemos más que nada, hermano, a aprender a correr a aquel que lo puede hacer. A correr a aquel, hermano, que tiene el poder incluso sobre la misma naturaleza, porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo, hermano, ordenó, se hizo grande bonanza, se hizo grande paz, las olas se calmaron, el viento se calmó, hermano. Entonces preferible es, hermano, confiar en aquel que lo puede hacer, hermano, que muchas veces nosotros hacemos tal vez de la idea, hermano, que nosotros tenemos algún superpoder en nosotros para poder hacer las cosas, hermano, y nos olvidamos que hay uno que lo puede hacer y que si algo podemos hacer, hermano, depende de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, cuando usted esté delante de la situación, cuando usted esté ante la circunstancia, si viene un poco, hermano, de tal vez debilidad en usted, no se preocupe. Muchas veces, hermano, va a haber situaciones así en nuestra vida, que las situaciones van a ser sobreabrumantes, van a ser sumamente difíciles, para nosotros solucionar. Pero hay un hermano que puede hacerlo por nosotros, que siempre cuando venimos a Él, atiende a nuestra necesidad, atiende, hermano, a nuestra súplica, atiende a nuestro clamor, porque Él sabe, hermano, conoce nuestra capacidad. Y yo por eso le doy gracias a Dios, hermano, por eso de que podemos siempre venir a Él, hermano, antes de confiar en nosotros mismos. Antes de nosotros decir, no, es que yo tengo una fe grande para hacer esto, yo prefiero decir, saber que yo tengo un Dios grande que lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie? En esta tarde, hermanos, y algo quisiera dejarle en su corazón es esto: nunca se sienta desesperado, nunca se sienta tal vez menos ante grandes personas, hermano, que tienen grande fe y que pueden testificar, hermano, que han visto grandes cosas para la honra y la gloria del Señor. Si en algo, hermano, lo puedo estimular en esta tarde, es decirle, ¿sabe qué? Todos tenemos un mismo Dios y estamos bajo el cuidado de un mismo Dios. Estamos bajo la provisión de un mismo Dios. Él es el sanador de todos en general. Él es el que nos rescata a todos en general. Y antes, hermano, de nosotros tal vez, hermano, tal vez porque muchas veces he escuchado el énfasis de eso, tu fe y apóyate, como que si fuera algo en lo cual nosotros nos pudiéramos apoyar. Pero yo creo, hermano, que en este principio lo que más debemos de aprender, hermano, es aprender a confiar en Dios. Antes de considerarnos a nosotros mismos y tal vez tenemos alguna medida de fe, es considerar a aquel que puede hacerlo, aquel que es suficiente, hermano, para solucionar todas las situaciones, para poder traer remedio a todas las circunstancias, hermano, cualquiera que puedan hacer. Porque como le dije, hermano, muchas veces le soy sincero, muchas veces al meditar en esto, en la medida de mi fe, muchas veces decía, Señor, yo no tengo la fe que tiene cierta persona, quisiera tenerlo. Pero cuando aprendí, cuando, hermano, te puedo decir y puedo declarar que el mismo Dios, al cual ve sobre él, es el mismo Dios que ve sobre mí, dije, Señor, no me hace falta nada. Pero sí, ayúdanos, oh Dios, en nuestra fe, a que vayamos creciendo cada día, pero podamos confiar, hermano, desde este momento en Dios. Si usted está tal vez en un estado, hermano, de crecimiento en su fe, gloria al Señor, no se aflija, no se sienta sobreabrumado, hermano, ante las situaciones, ante las circunstancias, donde pueda usted considerar que yo no tengo la fe, he estado batallando, yo creo con esto, porque no tengo la fe suficiente. No, ¿sabe qué? Lo que ha sucedido es que no hemos confiado totalmente en Dios. Hemos creído, hermano, que nosotros muchas veces hay la capacidad para solucionar la cosa cuando no lo hay, sino que si algo se va a solucionar y si algo va a suceder, hermano, es porque nos acerquemos a Dios y le pidamos a Él que lo haga. Le pidamos a Él, hermano, que tome el control sobre todas las situaciones, sobre todas las circunstancias en nuestra vida. Y déjeme decirlo, hermano, que al 100% algo va a suceder. Algo va a suceder. Porque para Dios, hermano, no hay nada imposible. Y cuando vinimos a Él, hermano, venimos a Dios, hermano,
confiando en Él, teniendo esa convicción en Él, hermano, antes de confiar en nosotros, hermano. Esa es la fe, hermano, que mueve la mano de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que es la fe que debemos de tener. Debemos acercarnos a Dios creyendo que Él existe, creyendo, hermano, que Él está, que Él es galardonador de todos los que le buscan. Esa es la fe, hermano, que mueve la mano de Dios. Esa es la fe, hermano, que cambia las circunstancias. Esa es la fe, hermano, que cambia el ambiente, hermano, en todo lugar. Esa es la fe que transforma a las personas. No es, hermano, lo que yo pueda hacer, sino es la fe en Dios, lo cual hace la grande diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Incline por favor su rostro, hermano, y si usted ha estado batallando con alguna situación, lo cual se ha sentido, hermano, sobreabrumado y ha visto este problema, hermano, de tiempo, hoy en esta tarde le quiero decir, ¿sabe qué? Ponga su confianza en el Señor. Tal vez como estos hombres, hermano, ante la tempestad, venga ante Cristo y dígale, Señor, ayúdame en esta situación. Yo sé que tú lo puedes hacer. Tal vez como aquel centurión incluso le dijo al Señor en aquella grande fe que él tenía. Hoy puede usted, hermano, empezar a ejercitarse en esa fe y decirle, Señor, yo sé que solamente di la palabra, Señor, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Dígale solamente, Señor, solamente di la palabra y yo sé que esa situación va a cambiar. Yo sé que eso se va a solucionar. Solamente, Señor, di la palabra. O tal vez pueda usted ser alguna persona, hermano, que está como aquí el padre del muchacho y le pueda decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame un poco más con mi fe. Tengo una medida de fe, Señor, pero ayúdame que mi fe crezca, Señor, que mi fe aumente. Que mi confianza en ti, Señor, sea más firme, sea más estable. Y yo sé que las cosas van a suceder. ¿Cuánto lo creen? Yo sé que las cosas van a suceder. Yo sé que las cosas van a cambiar para mejor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios de la gloria, a poder tener esa confianza, Señor, en ti, oh Dios amado. Oh Padre Santo de la gloria. Que, Señor, oh Dios, el cambio, Señor, oh Dios, el poder, Señor, no va a surgir de nosotros, oh Dios amado, sino que todo proviene de ti, oh Padre de la gloria. Ayúdanos a tener esa confianza, Señor, oh Dios, en ti, amado Padre Celestial, para el cual no hay nada imposible, Señor, oh Dios amado. Tal vez en algunas ocasiones nos hemos hecho, Señor, de esa idea, Señor, oh Dios, que nosotros lo podemos hacer, que nosotros hay la capacidad, Señor, y es una mentira, Dios amado, que si alguien, Señor, lo puede hacer, es solamente tú, oh Dios de la gloria, es solamente tú, Señor, si extiendes tu mano, Padre Santo de la gloria, es solamente tú, Señor, oh Dios amado, si das la palabra, es solamente tú, oh Dios de la gloria, que lo puede hacer. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza, Señor, a acercarnos a ti, Señor, oh Dios amado, confiadamente, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, oh Dios amado, a dejar nosotros, Padre amado, lo que somos, oh Dios amado, y correr a ti, oh Dios de la gloria, en ayuda, Señor, en socorro, Dios amado, en todas las cosas, Padre. En ti, Señor, está puesta nuestra fe. En ti, Señor, está puesta nuestra confianza, Dios amado, porque tú eres el que puede hacer todas las cosas posibles, Dios. Padre, te ponemos delante de ti, Señor, esa situación, Señor, oh Dios amado, que tal vez, Señor, se ha prolongado por tiempo, Dios. Esa petición, Señor, oh Dios, que hemos tenido delante de ti, Señor, por tiempo, en el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria. Ese familiar, Señor, oh Dios amado, a esa persona, Dios, por la cual hemos estado orando, Señor, por sanidad, por salvación o por esa situación, Padre amado, hoy la ponemos delante de ti, Señor, oh Dios de la gloria, confiando, Señor, venimos ante ti, Dios amado, porque sabemos, oh Dios, que tú lo puedes hacer. Tú eres nuestro socorro, Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en la tribulación, oh Dios de la gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios amado, que tú, Señor, te glorifiques en toda situación, Dios. Ayúdanos, oh Dios amado, en nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios, a crecer cada día en nuestra fe, Dios amado, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, esa confianza en ti, Señor, oh Dios,
que mueve montañas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria, reconocer, Señor, oh Dios amado, que todo proviene de ti, que tú eres el dador de toda buena dádiva, Señor, de todo don perfecto, Señor, desciende de ti, Señor, que eres el Padre de las luces. A ti la gloria, Señor, y la honra. Vamos a alabar al Señor.